En esta charla vamos a explicar lo que es la física aplicada en la fisioterapia, así como muchos de sus conceptos. Tenemos que entender primero qué es física. Dice que es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no hay composición de la materia, cambios en la composición de la materia. Tenemos que una manzana cuando cae, pues sufre desplazamiento, sufre velocidad, pues está en constante relación con lo que es la fuerza de gravedad, pero no tiene cambios químicos. A eso es lo que estudia la física. En el cuerpo humano, pues tenemos movimientos físicos, cambios físicos, y dentro de la fisioterapia utilizamos pues técnicas físicas, por decir la termoterapia, la electroterapia, en la cual utilizamos agentes físicos. Importante estudiar lo que es el sistema internacional de unidades en las cuales pues existen diferentes magnitudes que podemos utilizar diferentes unidades de medida. Estas unidades de medida pues son importantes para tener un parámetro antes y después, a lo mejor de una terapia, de alguna técnica de aplicación, que son unidades que nosotros tenemos que tomar mucho en consideración. Tenemos lo que es la longitud, que es en metros, masa, kilogramos, tiempo, segundos, temperatura Kelvin, intensidad amperes, intensidad lumínica candela y cantidad de sustancia, lo que es el mol. De ahí pues existen unas que son más utilizadas en fisioterapia, por decir potencia en watts, utilizamos para ultrasonido, frecuencia en hertz, utilizamos en lo que es electroterapia, superficie, centímetros cuadrados, lo utilizamos también en dosificación de algún agente, resistencia e impedancia, que es en ohms, también lo utilizamos en algún tipo de agente físico, voltaje en volts, presión, milímetros de mercurio, esta última se utiliza más en técnicas manuales como drenaje linfático o alguna manipulación. De ahí tenemos magnitudes escalares. Las magnitudes escalares pues son magnitudes que solamente están dadas por un número real. Por decir, si yo aplico 15 minutos de compresa húmedo caliente, tenemos una unidad de tiempo que sería los minutos y tenemos una magnitud escalar que está dado por un solo número real. De ahí existen las magnitudes vectoriales. Estas magnitudes vectoriales pues se utilizan pues vectores, en este caso suma y resta de vectores. Tenemos que aquí hay un cuerpo, que sería este cuerpo de acá, y está jalado por una fuerza 1 que va hacia arriba. Aquí podemos decir que esta fuerza es de 8 newtons. Este es en un plano descartesiano el eje X y el eje Y. Y esta fuerza que va a la misma dirección, o sea, del mismo sentido, pero en dirección opuesta, que sería la fuerza 2. Entonces tenemos que aquí tenemos fuerza 2, 5 newtons. Entonces, ¿qué es un vector o qué es una magnitud vectorial? Es una unidad, o bueno, es un segmento que tiene tres características: intensidad, dirección y sentido. Este de acá podríamos decir que está a 45 grados y este de acá, como está esta línea, está a 0 grados. Este de acá es de 5 newtons, este de acá es de 8 newtons. Eso se utiliza mucho en biomecánica y en otras técnicas para poder sacar la suma de los vectores, a lo mejor del bíceps contra el tríceps, etcétera, etcétera. Mecánica, ¿qué es la mecánica? Dice que es la rama de la física que se encarga de estudiar los movimientos y estados de los cuerpos. Se divide en cinemática y se divide en dinámica. La cinemática, pues, estudia las clases de movimientos, como bien lo dice acá, sin atender las causas que lo producen. Y la dinámica estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Es como la diferencia en general de estas dos ramas de la mecánica. De ahí, dentro de lo que es la cinemática, pues tenemos diferentes clases de movimiento. Una de las clases, pues, es una palanca, o que es, pues, una barra rígida que, pues, consta de un fulcro, de una resistencia y de una potencia. Tenemos tres tipos de palancas. Las de primer género, que son las que tienen el fulcro en medio, la resistencia, que en este caso sería de un lado, en este caso sería la potencia, y la resistencia en otro lado. De ahí tenemos el segundo género, que se le conocen como interresistentes, porque la resistencia está a la mitad, el fulcro está aquí y la fuerza está arriba.
Y la última de tercer género, que son las interpotentes, donde nos habla que la potencia se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Aquí tenemos la potencia, aquí tenemos la resistencia y aquí tenemos el fulcro. Entonces, son tres tipos de diferentes palancas. De ahí tenemos otra máquina simple que también tenemos en el cuerpo humano. Muchos de estos pues son complejos articulares y son músculos. Una polea pues es una rueda que tiene una ranura que en este caso hay una cuerda, tiene una resistencia de un extremo y una fuerza de otro extremo. Tenemos dos clasificaciones. La primera clasificación es una polea fija, en la cual el objetivo de esta polea es no reducir el peso. Vamos a suponer que este pesa 5 kilos. No me va a reducir el peso, pero este pesa 5 kilos hacia arriba. Aquí me va a pesar 5 kilos hacia abajo. Lo único que va a estar haciendo es cambiar la dirección de la fuerza. Y por otro lado, la polea móvil nos dice que también nos cambia la dirección como en la polea fija, pero también nos va a reducir el peso gracias a esta combinación de poleas. Tenemos la velocidad, que se utiliza también mucho para medir la cadencia, en este caso de la marcha de una persona cuando corre. Hay muchísimas escalas en fisioterapia y pues tiene que haber una distancia y un tiempo. Y la unidad es en metros sobre segundos. De ahí tenemos la aceleración, y la aceleración es una magnitud vectorial que indica el cambio de velocidad. O sea, ya hay un movimiento, pero a lo mejor un cambio de velocidad que va a aumentar y después va a disminuir. A eso se le conoce como aceleración, y su unidad de medida pues es en metros sobre segundo cuadrado. Tiene que ver mucho con el torque de los músculos. Un músculo es más veloz o acelera más en determinados puntos donde está el famoso torque, y todo esto se utiliza en biomecánica. La gravedad, pues es importante su estudio, porque la gravedad nos dice que un cuerpo grande me va a traer a un cuerpo chico, y es directamente proporcional al tamaño e inversamente proporcional a la distancia. Entonces, en fisioterapia, pues nosotros somos un cuerpo que estamos atraídos por otro cuerpo. Nosotros nos movemos gracias a los músculos, y estos músculos están en constante lucha contra esa fuerza de la gravedad. Por eso es que nosotros tenemos tono muscular y tenemos músculos antigravitatorios. Personas con alguna lesión incapaces de generar contracción muscular en los músculos antigravitatorios, pues tienen alteraciones en la marcha, alteraciones posturales. ¿Qué es el calor? Es otra rama. El calor, pues, es la cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Nosotros tenemos acá que hay dos ollas, ¿no? Aquí tenemos una olla de café y tenemos una taza de café. La olla de café tiene más calor. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de energía que la taza. Aquí podríamos decir que hay 1 litro, y aquí podemos decir que hay 200 o 300 mililitros. Como esta tiene más masa, tiene más energía o tiene más sustancia, ¿no? Y la temperatura, vamos a suponer que esta está a 35 grados centígrados y esta está a 30 grados centígrados. ¿Cuál tiene más temperatura? Esta. A pesar de que es más chico, tiene más temperatura. Y pues la temperatura es la unidad de medida que se da en grados aquí en México. En otros lugares se utilizan los grados Kelvin. En la experiencia mía hay muchísimos aparatos como de fluidoterapia que son extranjeros, donde utilizan grados Kelvin, y es importante saber pues los cambios de centígrados a Kelvin. Transferencia de energía. La transferencia de energía, pues bueno, es la transferencia de energía de un lado a otro. Y tenemos por una parte la conducción. La conducción dice que es de un sólido a un sólido. ¿Cuál de todos estos es? Es el B, donde la varilla de metal que está caliente me transfiere energía a lo que es el cuerpo, que también pues es un sólido. A eso se refiere como conducción. Convección es la propagación de una sustancia caliente. ¿Y cuál sería de estas? Sería el B. Vemos como aquí la sustancia caliente me pasa calor a la olla de metal, y es a través de conducción.
Y la última sería la radiación. La radiación es gracias a lo que son las ondas electromagnéticas, que serían estas, en donde no hay como tal un contacto directo, que en este caso sería el vacío, y me transfiere energía gracias a esas ondas electromagnéticas a otros lugares. Y pues es a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo. En fisioterapia utilizamos conducción para una compresa húmedo-caliente. Vemos cómo está la compresa húmedo-caliente. Transfiere calor a una zona sólida. Convección, por decir en la tina de jugar, donde hay algo líquido que transfiere energía, en este caso al cuerpo. Y radiación, donde utilizamos un espectro electromagnético a través de la velocidad de la luz. Y pues no hay como tal un contacto directo. Ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos habla del equilibrio. ¿Qué quiere decir el equilibrio? Que aquí un cuerpo que tiene más energía me va a transportar esta energía a otro que tiene menos energía hasta que haya un equilibrio. Es justamente lo que pasa con una compresa húmedo-caliente. Esta que está más caliente transporta calor a otra que es menos caliente hasta que hay un equilibrio. Y de ahí tenemos la primera ley de la termodinámica que nos habla de la transformación de la energía, que no se destruye, solamente se transforma. Y vemos cómo aquí el calor sale, transforma lo que es el calor en vapor, esta agua. Este vapor me genera un movimiento mecánico, porque aquí ya son movimientos mecánicos, aquí son térmicos, aquí son gaseosos y aquí ya son mecánicos lineales porque están en una dirección lineal y nos dan un movimiento circular gracias a una biela y este es un movimiento mecánico circular. Este se va a lo que es un sistema generador de electricidad, ¿ok? Y así es como nos llega la luz a nuestras casas. Pero aquí hay la transformación de lo que es el calor en electricidad. A eso se refiere la primera ley de la termodinámica. Segunda ley nos habla de un órgano emisor, bueno, de un segmento emisor o de un agente emisor, que sería un agente externo que nos va a dar, pues en este caso, energía a diferentes zonas. Entre más distancia, esa energía se va a ir perdiendo. A eso se refiere la ley, la segunda ley de la termodinámica.